busque esa palabra, por curioso, en el original, en el griego, gracias, hermano. En el original. Y traduce literalmente exasperar o irritar. Pablo estaba irritado. Estaba enojado, estaba molesto de ver, viendo la ciudad, esa ciudad entregada a la idolatría. Ahora, mientras vamos leyendo todo este pasaje, póngale bastante cuidado y vayas haciendo la idea de lo que describe lo que estaba pasando en ese lugar, y vamos a ampliarlo un poquito. Así que discutía en la sinagoga. Está muy fuerte este micrófono. ¿Está bien? Con los judíos y piadosos. Escuche bien, los judíos y piadosos. Ese detalle es importante. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces Pablo salía todos los días a la ciudad y con la gente que se encontraba empezaba a hablar y discutía. Obviamente discutía en términos de hablar, de discusión. No es que se pusiera a pelear con la gente, aunque decía que él estaba irritado. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces, los filósofos sí querían, ellos disputaban con Pablo. Ahí sí, ya disputar ya es un poco entrando como a contienda. Exacto. Y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Váyale prestando atención a todo esto porque es bien interesante. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Hermano y hermana, en ese tiempo, en esa ciudad, y no es de extrañarse, la palabra, el evangelio de Jesucristo, de la salvación, de la cruz, de la redención, era extraño para esta gente. Por eso le digo, préstale atención a estos detalles. No, ellos no conocían eso. Y decían, ¿y este de qué está hablando? Y ese palabrerío que usa y esas cosas, ¿qué significará todo eso? Ellos no lo habían escuchado. Ahí en el 20, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Detalle muy importante. Hasta el momento, ¿a qué les suena lo que estamos leyendo? La ciudad estaba entregada a la idolatría, plagada de ídolos y de imágenes y de religión entre idólatra. El evangelio de Jesucristo, de la cruz, el evangelio de las buenas nuevas, no lo conocían, era escaso. Bueno, me salté uno. Dice que habían judíos y piadosos. O sea que habían, busqué piadosos y simplemente traduce temerosos de Dios, personas que creían en Dios. Mas la palabra era rara, el evangelio era raro, era escaso. Habían filósofos, por lo menos aquí, de dos ramas diferentes. Y este detalle, porque los atenienses, o sea, la gente de esa ciudad, y los extranjeros que residían allí, no se interesaban en nada, hermano y hermana, sino en decir o en oír algo nuevo. No estaban sino por qué es lo nuevo de hoy. No se interesaban sino en ver, en escuchar, en aprender, en saber de qué es lo nuevo. Y esta fue la razón por la cual se levantó la curiosidad en ellos por escuchar qué es lo que traía Pablo. Sigamos. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hermano, o sea que en medio de cientos y a lo mejor de miles de dioses,
de imágenes, de doctrinas, de religiones, de creencias. Pasó Pablo y vio un altar, y había un altar físico, habían hecho un altar, y este altar era hecho al Dios no conocido. ¿No le parece muy interesante? Y qué tan interesante que todos los demás dioses tenían un nombre. Sabían algo acerca de ese Dios y de qué es lo que se creía, lo que dijera la rama, lo que fuera. Pero había un altar y decía al Dios no conocido. Y entonces yo me imagino, hermano y hermana, que al pasar Pablo y ver eso, dice, sigamos ahí, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Y el Espíritu Santo le mostró a Pablo de que ese era, ¿quién? El que él anunciaba. Entonces, en medio de un lugar, de una ciudad donde habían judíos y piadosos, personas que temían de Dios y conocían a Dios en alguna forma y sabían algo de Dios, había un altar al Dios no conocido. Y Pablo dijo, este es el Dios del que yo les vengo a anunciar. Este es el Dios. Ustedes quieren saber qué es lo que yo les traigo. Tienen curiosidad. Es este. Ustedes son tan religiosos, que han hecho un altar y no saben ni a quién se lo han hecho, sino que lo han hecho. No saben para quién es. Y si ese altar estaba ahí, ¿para qué lo utilizaban? Para adorar. No lo hicieron como un monumento, sino que lo hicieron para adorar. Entonces ahí veían personas y adoraban a un Dios que no conocían. ¿No les parece muy interesante, hermano y hermana? Ahora, sigamos leyendo, pero no sé hasta en dónde les quiero compartir lo que el Señor me empezó a mostrar. Porque, hermano y hermana, yo les pregunto, ¿qué ven ustedes ahí de familiar? ¿No se les parece a la sociedad de nosotros? Exacto. ¿No se les parece? ¿No se les parece el mundo en que estamos viviendo, en la sociedad en que estamos viviendo, las cosas que estamos viviendo y palpando nosotros hoy? Mire, idolatría, hermano y hermana, yo creo que ya no puede haber más de la que hay. Idolatría, religión, más de la que hay. No puede haber más religión. Hay personas que tienen algún conocimiento de Dios, de Jehová, de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero no se habla mucho de eso. Porque si se hablara, entonces se conocería. Ahora, y lo más quizá lo que a mí más me impactó de todo esto es de que estamos viviendo en un tiempo, hermano y hermana, donde se está anunciando el Evangelio de una manera exagerada. Yo no sé si ustedes han notado. El Evangelio, la palabra de Dios, o por lo menos el mensaje de que Cristo murió en la cruz y resucitó, y que es para salvación. Escuche muy bien esto. Sea recibido o sea rechazado, se está propagando de una manera alarmante. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor en Mateo 24, 12 o 14? ¿Qué dijo? Busquémoslo. Vaya a Mateo 24. Lo que Dios dice, hermano y hermana, se cumple. Amén. Lo que Dios dice se cumple. Amén. El 14, léalo, hermana, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya, amén. Entonces, si usted lee para atrás, léalo de para atrás, prácticamente dice, el fin no va a venir hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo y a todas las naciones. Amén. Y eso es exactamente lo que está pasando, eso es exactamente lo que está ocurriendo, eso es lo que se está dando.
Hermano y hermana, hoy en día tenemos iglesias inmensas alrededor del mundo. Iglesias de miles y miles y miles y miles y cientos de miles, y decenas de miles y cientos de miles de personas. Los hermanos hace poco acaban de regresar del exterior y únicamente a manera de anécdota les cuento esto. Juan, mi hermano, también acaba de regresar y me dijo de que fue a una iglesia allá y dijo que eso era inmenso. Tenía una cantidad de ascensores adentro, escaleras eléctricas, hágase de cuenta un Westfield, hágase de cuenta, un coliseo inmenso, un lujo como usted no tiene idea, mejor dicho, imaginen, ojalá se lo pueda imaginar así como se lo estoy diciendo. Pero cuando yo estaba leyendo esto, lo que el Espíritu Santo ponía en mi mente y en mi corazón es esto: esos lugares están llenos, pero conocen a Jesucristo. Hacen 2, 3, 4, 5, a lo mejor 6 reuniones en el día, porque no les da abasto. No da abasto. ¿Será que escuche, hermano, si usted recibe esto en el Espíritu, esto es de verdad, es potente y es confrontante? Se están reuniendo al Dios no conocido. Porque están yendo al altar, están yendo a adorar, están yendo a ofrecer un algo a Dios. Pero ¿será eso al Dios no conocido? ¿Será que en esos cientos y decenas y miles de personas hay personas que pueden decir como estas personas: háblenos de eso? Queremos saber de qué cosas raras está hablando usted. ¿Será posible, hermano y hermana, que dentro de las iglesias, dentro de los lugares donde se proclama el nombre de Jesucristo, donde se dice que son cristianos, hay gente que no conozca a Jesús? ¿Será que alguien puede decir: ¿y usted de qué está hablando? ¿Qué es esa palabrería rara que está utilizando? Están adorando, mire lo que dice el verso 23, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Y mire lo que empieza a decir Pablo, les empieza a descubrir, les empieza a decir: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese es el concepto que usted y yo tenemos de Dios. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Es el Señor eso para nosotros? Hermano, hermana, yo le digo, mire, hasta que uno es tocado en ciertas áreas, como dijo la hermana, Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes formas, en diferente tiempo. Mire, hasta que a uno no le falta algo, no se da cuenta lo que tenía. Y todo eso lo hemos escuchado, pero vivirlo es otra cosa diferente. Hasta que usted no pierde una uña, no se da cuenta que le hace falta, que estaba ahí por un propósito. Vea, ayer o antier estaba viendo en la televisión un programa ahí de esa gente que están haciendo un concurso de un curso de obstáculos. Pero eso que quede de lado, ahí salió una mujer que le hicieron una operación y tiene una barra de titanio en la columna, como con 3 o 4 o 5 tornillos. Y nosotros nos tomamos estas cosas por sentado porque estamos bien.
A mí me dio un dolor de espalda hace 2 semanas y no me podía ni parar de la cama. Y hasta que me dio, y hasta que lo sentía en carne propia y me sentía prácticamente inútil, yo decía, wow, lo que es estar bien, lo que es estar con salud, lo que es estar con fuerza. Porque eso no solamente impacta el área donde está el dolor, sino que impacta el estado de ánimo. Y mire, hermano y hermana, y nosotros que conocemos del Señor, ahí es donde empezamos. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Es así o no es así? Y entonces ya se vuelve como que fuera culpa de Dios. Pero el Señor está tratando con cada uno de nosotros. El Señor nos está mostrando que tomamos muchas veces las cosas por sentado. Mira el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Wow. Y yo vine a dar a esta porción de la Escritura por este verso, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermano y hermana, amigo, amiga, usted por la misericordia de Dios vive. Yo por la misericordia de Dios me puedo mover. Usted tiene un ser, un alma, un cuerpo, un espíritu, porque a Dios le ha placido. Y yo creo que casi a diario se nos olvida. Casi a diario se nos olvida. Es muy fácil caer en el hoy me voy a levantar, voy a trabajar, voy a hacer esta otra vuelta, voy a arreglar esto en la casa, voy a limpiar, y es muy fácil caer en eso. Y yo no estoy diciendo que tiene nada de malo con planear la vida, pero ¿y si para de respirar? ¿Y si no puede caminar? ¿Y si el Señor cambiase de parecer por algún motivo? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, dése cuenta, mire esto. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, a escultura de arte y de imaginación. De imaginación. Nosotros no podemos tratar de imaginarnos a Dios. Eso es religión. No podemos tratar de ponerle una cara a Dios. No podemos tratar de imaginarnos o de ponerle alguna cara a Jesús que alguien pintó. Porque Dios, hermanos, si nosotros somos linaje de Dios, no debemos pensar de que Él sea como lo que conocemos, lo que es tangible, lo que en esta tierra, en este tiempo pueda tener valor, como el oro, como la plata, como la piedra, la escultura, el arte. Si al contrario, si todo eso es producto de lo que Dios ha puesto en el hombre. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en cuanto lugar, ¿a qué? A que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está hablando de quién, de Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, escuche pues, a la gente a la que Pablo le estaba hablando y les estaba enseñando, les estaba testificando, cuando ellos oyeron la parte de la resurrección de Jesucristo, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
en otro día, a otra hora. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero escuche esto, qué poderoso. Escuche esto, qué poderoso. Mas algunos creyeron juntándose con Pablo. Y en medio de estos, escuche esto, qué poder, hermano y hermana. ¿Estaba quién? Dionisio. ¿El qué? ¿Qué nos está diciendo eso ahí? ¿Por qué nos está diciendo que Dionisio era un aeropagita? Porque él era parte de la asamblea del Areópago. Entonces, yo me puse a buscar para que ustedes tengan una idea de lo que se movía en aquella ciudad y en lo que Pablo está escribiendo aquí. Los epicúreos eran una escuela de filósofos. Y su nombre se derivaba de Epicuro, que él tenía un lugar específico ahí en Atenas y ahí se reunían. Escuchen la teoría de esta eminencia. La teoría de Epicuro decía que el objetivo de la vida humana, escuche pues, debía ser de experimentar emociones placenteras. ¿Y qué enseña la Biblia? De que debemos de negarnos a nosotros mismos, de que debemos de morir, de que debemos menguar, de que debemos apartarnos, santificarnos. Amén. Imagínense, hermano, solamente, hermana, con una cosa así, inmediatamente está contradiciendo la palabra de Dios. El objetivo de la vida, el objetivo por el cual Dios creó vida humana es para que experimente emociones placenteras. Y este fulano tenía gente que lo seguía y creía. ¿No les suena familiar? Que el epítome de la felicidad, o sea, la cúspide o el punto máximo de la felicidad era la tranquilidad apacible de la mente. Peor. O sea, experimente emociones placenteras. Haga lo que le dé la gana. Mejor dicho, revuélquese, como dice la palabra, como una marrana en el lodo. Y enseguida, encima de eso, que tenga usted tranquilidad y apacibilidad en su mente, en su conciencia. Hermano, ¿es eso una teoría satánica o no? Eso no proviene de la rebelión de la mente del diablo mismo. Amén. Tiene raíces gnósticas, sí. Y mire, para terminar, dice, su clave o la clave de esta doctrina era la experiencia, no la verdad. Esos eran los epicúreos. Imagínense, hermano. Esos eran grupos que se movían en la sociedad en Atenas. Los estoicos, una secta de filósofos de Grecia, obviamente, fundada por Semo de Citium, era de Chipre. El nombre estoicos viene de stoa, que era el porche en Atenas donde el filósofo se reunía con sus discípulos. Otro. Escuche esto es un poco diferente. Este enseñaba que había un ser supremo, pero que había muchos dioses subordinados a ese ser supremo. Y que el hombre, o sea, usted y yo, tenemos facultades similares a la de los dioses. Pura nueva era. Y hoy en día creemos que la nueva era es nueva de esta era. Hermanos, los rollos y las mentiras del diablo son los mismos a través de las generaciones, de generación a generación, sino que le pone un nombre diferente, levanta un vago diferente para que la propague. Es la misma cosa. Amén, de verdad, hace lo mismo. Entonces, que nosotros tenemos facultades similares a las de los dioses. Debía conducirse, que el hombre, el ser humano se debe conducir por el intelecto, escuche bien, y que no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Y aquí es donde empieza el diablo a querer hacer parecer las cosas como
aunque sean malas, las quiere hacer parecer como buenas. Entonces llega alguien y dice, no se dé a los placeres ni a los sufrimientos corporales. En otras palabras, lo trata como de espiritualizar en alguna manera. Y mire esto, las características fundamentales de los estoicos era el panteísmo, el fatalismo y el orgullo. El panteísmo es una doctrina o una creencia que dice que el universo, la naturaleza y Dios, si hay un Dios, todos son equivalentes. Prácticamente, para ponerlo en palabras simples, dice de que todo es Dios. El universo, la naturaleza, usted, yo, todo es Dios. Eso es lo que dice el panteísmo. El fatalismo, dice, viene de la raíz del latín fatum, F-A-T-U-M, que significa destino. Entonces, el fatalismo enseña de que se considera que los acontecimientos no se pueden evitar, o sea, sus circunstancias y las cosas que nos pasan a nosotros no se pueden evitar, porque están sujetas a una fuerza superior que rige el mundo y que es imposible cambiar el destino. Otra mentira del diablo. Otra mentira del diablo. ¿Cuántos saben, hermano y hermana, que todos tenemos la facultad de tomar decisiones? Amén. ¿Cuántos saben de que el Señor ha dado libre albedrío a cada uno? Y lo ha hecho con un propósito. Amén. Me puse a averiguar estas cosas porque quería expandir quiénes eran los epicúreos, quiénes eran los estoicos. Ahora, el Areópago. El Areópago era una colina, una de las colinas más bajas en la parte occidental de la Acrópolis de Atenas. Y esta colina había sido consagrada a Ares. Ares era el dios de guerra. La Corte Suprema de Atenas se reunía allí para escuchar o dictar los fallos de casos que iban a la corte. Entonces, algunos creen de que Pablo defendió su causa y la causa del cristianismo ante el Areópago, o sea, ante la asamblea, ante el concilio de los personajes importantes. Otros son del pensar de que él simplemente le habló a un grupo grande de estos filósofos y expuso lo que ya leímos. No importa cuál haya sido, lo que sí importa es de que uno de estos hombres, de esta asamblea, de este concilio, se convirtió al evangelio, Dionisio. Y también da testimonio y dice, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Tuvieron la capacidad de Dios los tocó, abrieron sus ojos y discernieron de discernir de que Pablo estaba hablando la verdad. Pero mire usted, hermano y hermana, esa sociedad, mire usted lo que se estaba moviendo en ese tiempo, que es lo que estamos viviendo usted y yo hoy. Hermano, más religión de la que tenemos hoy yo creo que no puede haber. Más idolatría no puede haber. ¿Verdad? La manera como se está propagando el evangelio, el cristianismo, como sea de la mejor forma o de la peor, se está propagando. Note usted que la palabra no especifica, no dice de que solo la iba a predicar el evangélico pentecostal. No dice eso la palabra. ¿Están conmigo? Simplemente dice de que se predicará este evangelio, ¿verdad? A todas las naciones. Y entonces, lo que significa que el Señor no ha regresado y el principio del fin todavía no ha comenzado, aunque estamos ya ahí al borde, porque se está predicando el evangelio, se está predicando la palabra, se está predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Vamos rápidamente a Job 38. Vamos a Romanos primero, porque quiero mostrarles esto. Todo lo hemos leído, lo vamos a leer rápidamente. Romanos 1:18. Porque mire, si usted nota lo que dice aquí, cuando Pablo les empieza a decir, el Dios, en el verso 24, ahí en Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos. Entonces empieza a decirles, ustedes ¿por qué tienen ídolos? ¿Por qué hacen estatuas? ¿Por qué hacen imágenes? ¿Por qué pintan murales? ¿Por qué hacen arte? Si ese no es Dios.
Están equivocados. Mire lo que dice aquí en Romanos. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y mire lo que dice aquí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se manifestó porque las cosas invisibles de Él. Y empieza a decir, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Dice, el eterno poder, la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, que es lo mismo, quédese ahí donde está, yo voy a voltear las páginas, lo mismo que está diciendo Pablo aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Mire lo que dice ahí. Siendo entendido, dice, se hace claramente visibles ¿en qué? ¿En qué puede usted conocer a Dios? ¿En qué puede usted confirmar y saber que hay una deidad? Que hay un poder eterno, que hay un poder supremo. ¿En qué? ¿En qué? Mire lo que dice aquí, porque aún tiene razón, pero mire lo que dice aquí. Para el que no lee la palabra, o no quiere leer la palabra, o no quiere reconocer, Dios no se le ha escondido. Dios se ha manifestado y se ha hecho manifiesto. Y se ha hecho manifiesto en esto, en que se hace claramente visible en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿sabe qué? Estas personas no tienen excusa. En otras palabras, cuando usted algún día se ha sentado a pensar, o usted mira para el cielo y dice, ¿y esas estrellas? ¿De dónde salieron? El sol. ¿Qué lumbrera tan potente? Y la ciencia trata de explicar, y la ciencia hace matemática y saca números y dice que está a tal distancia y que la luna no sé qué y que se mueve así, pero todo eso no lo sabe sino Dios. Lo que pasa es que el hombre, el ser humano, quiere ser superior a Dios y quiere explicar las cosas que pertenecen a Dios para sentirse más que Dios, que es lo mismo que le pasó a Lucifer. Amén. Mire esto. Pues habiendo, entonces, hermano, el ateo, el que dice que no hay Dios, que no, que lo rechaza, o sea, abiertamente y rotundamente, dice que no existe. Dice aquí la palabra que no va a tener excusa. Y mire lo que dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, porque todo lo que vemos que no tiene explicación ni razón humana, que no cabe en nuestro cerebro, nos prueba de que existe un Dios. Por eso, hermana, yo le digo, no pierda su tiempo alegando con un insensato. En lo más profundo de su ser, aquí dice, ha conocido a Dios. Saben de que existe un Dios. Dicen, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en lo mismo que acabamos de decir. No, pues si yo puedo explicar a qué distancia está el sol de la tierra, y yo puedo explicar cómo está el eje de la tierra, en qué ángulo, en qué grado, y cómo llegó a eso, y se envanecieron en sus razonamientos, y ¿su qué? Imagínense, necio corazón. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cuál es el resultado de este razonamiento, de esta actitud? ¿Y qué pasa? El corazón termina entenebrecido. Y mire, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para darle un ejemplo rápido, cuando Moisés subió al monte a buscar a Dios, ¿qué fue lo que crearon abajo?
Imagínese, hermano y hermana, qué pena, qué vergüenza que el ser humano, el cerebro, la capacidad que le da es de crear una vaca, un becerro, y decir de que ese es Dios. Un ave, un águila. Vea, les cuento algo rapidito. La semana pasada fuimos a donde ¿cómo se dice, JP? Donde un juez de paz, a que nos firmara un documento de una objeción de fianza, para no dejar salir a alguien. Y fuimos a una casa espectacular, una casa preciosa, ahí en Cleveland, para el lado donde está el agua, donde tienen la marina y todo eso, de la parte de atrás de la casa. Gente muy adinerada. Y entramos por la puerta principal y abrimos la puerta y entramos, y lo primero que vi a este lado, en una pared grande, porque era una casa era una mansión, era un animal, un Buda, hermano y hermana, no le miento, por ahí de 2 metros de alto. Y yo dije, Dios mío, wow, esta gente, para empezar, no son de esa cultura. Para empezar, adoptan esas imágenes, adoptan esos dioses, los entran en su casa, ahí los exhiben, ahí los ponen. Y yo creo que si le fuera a preguntar de qué trata y qué es y qué cree, no me puede decir. Pero ahí estaba. Y yo le digo, yo me quedé sorprendido, yo me quedé, no le debería sorprender a uno, pero digo, wow, el mundo como está de enredado en la idolatría, en lo pagano. Y les cuento eso porque, hermano, aquí en este país, eso es sin número. No, las personas no saben ni en qué creen. Y eso es lo que dice, y les cega el corazón, se vuelven necios, terminan entenebrecidos. Viene que es el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y aquí es donde viene la explicación del resultado de lo que estamos viviendo usted y yo hoy en día. ¿Qué pasa cuando una sociedad, cuando una comunidad, cuando un individuo toma la determinación de pensar así, como hemos leído en los versos anteriores? Dios lo entrega. Dios lo entrega. Dios lo deja. Lo entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraran entre sí. ¿Qué pasa después de eso? Deshonran sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, si usted quiere, siga leyendo ahí más tarde en su casa o esta semana, para que termine y se dé cuenta qué es lo que pasa. Y eso describe lo que está pasando en la sociedad de nosotros hoy. Mire, leámoslo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Suena familiar? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche eso, qué tan importante, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa, sino que las hacen y se complacen con los que las practican. Ya eso es el fondo. Ya eso es, ya es tocar fondo, como decimos en español. Tocar fondo. Ahora, después de haber leído eso y haber leído Hechos, vamos a Job 38. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Amén. Y si usted rápidamente mira, por ejemplo, el título del capítulo 29, dice: Job recuerda su felicidad anterior. Y sabe que yo llevaba bastante tiempo de no leer esto y lo estaba repasando hoy. Y la descripción que nos da la palabra de Dios acerca de Job al principio del libro, obviamente es bien apegada a lo que fue la vida de Job, pero en este capítulo, si usted léalo en su casa, se va a dar cuenta quién era Job. Job era un hombre poderoso. Job era un juez prácticamente en ese tiempo, en esa sociedad. Léalo, porque ahí él se está recordando de su felicidad anterior, antes de que le cayeran todos estos males. Y ahí es donde puede entender, o sea, juntando todo esto que él describe aquí, con todo lo que perdió, todo lo que sabemos que perdió. Yo creo que hoy en día, en este tiempo, que la gente se quita la vida porque sí, porque no, hubiera tenido razones, muchas razones. El 29, y mire lo que dice el 30, Job lamenta su ¿qué? Desdicha actual. Entonces Dios, en el capítulo, entonces ahí habla fulano, habla sultano, habla perano, y todos dan ahí su opinión y le dicen a él que está haciendo mal y todo eso. Es un libro lo más interesante. Pero mire lo que dice Dios en el capítulo 38. Jehová convence a Job de su ignorancia. Hermano y hermana, y esto es una serie de preguntas, y esto es una conversación. Bueno, yo creo que ni siquiera conversación, porque aquí Dios está hablando y Job está escuchando, porque Job no tiene la respuesta a ninguna de estas preguntas. Y Dios confronta a Job de una manera, lo deja perplejo. Pero mire cómo empieza esto. Entonces respondió Jehová a Job con una voz apacible, suave. De una tormenta le contestó Dios. De una tormenta de estruendos, de viento, de poder, para que sintiera verdaderamente quién era Jehová. Y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y aquí es donde el Señor, esto causa un poco de gracia, pero esto es fuerte. Le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Es como cuando alguien sobre todo en las culturas de nosotros, que alguien le diga a otro: amárrase pues los pantalones que nos vamos a dar. A ver pues, ¿qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que tiene? Hermano, mire lo que: ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y mire la primera pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si es tan inteligente, hable pues. ¿Quién ordenó? Y esto es largo hermano, pero esto yo le doy consejo de que lo lea, para que usted mire las cosas que Dios pregunta aquí, cosas que a usted y a mí nunca ni se nos han cruzado por el cerebro, sino que usted y yo abrimos
los ojos, el ojo, este órgano, que en sí es una maravilla de la arquitectura y de la ciencia de Dios, solo los abrimos y vemos todo esto que Dios está diciendo aquí y lo tomamos por sentado. Oh, wow, mira esas estrellas, qué bonitas. Y de ahí no pasa porque el cerebro de nosotros no da para más. Mire esto. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró? Mire esto, hermano, qué poderoso. Escuche la palabrería de esto. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás. Hermano y hermana, los límites de las aguas, de los mares, los puso Dios. El agua no pasa de ahí porque eso es lo que usted puede ver. Porque hay arena o porque Dios dijo, hasta aquí llega. Pero se dan cuenta, hermano y hermana, el poder creador de la boca de Dios. La magnitud, la potencia de que Dios diga de que esto, aquí es el límite de esto y nadie lo puede cambiar. Mire esto. En el 11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? O sea, usted tiene la capacidad de decir que amanezca o que no amanezca. ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Ningún hombre, hermano y hermana, ha entrado hasta donde están las fuentes del mar. Ninguno de nosotros, ninguno puede decir que conoce el abismo. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? Ahí hay dos cosas diferentes. La muerte y la sombra de la muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Y vuelve y le dice, declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para usted y para mí es fácil saber de que cuando hay oscuridad o vemos oscuridad es porque no hay luz, ¿verdad? Y que cuando hay una luz, la oscuridad se va. ¿Me entienden eso? Es fácil nosotros saber de que eso así ocurre. Pero ¿de dónde sale la oscuridad y de dónde sale la luz? ¿Quién la creó? ¿Lo puede explicar? Para que lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Entonces aquí, y mire, y el Señor, un poco de sarcasmo, un poco de, pero no con ninguna mala intención, sino mostrándole a él, mostrándole a Job, que la actitud de su corazón estaba equivocada. Mire lo que dice aquí. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Hermano, hermana, ¿cuáles serán los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo?
Y escuche lo que dice aquí, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra sobre la tierra hierba, y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿Se había preguntado usted eso alguna vez? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Qué interesante, y cosas que Dios va descubriendo en medio de todo lo que está diciendo aquí. Dice que la faz del abismo se congela. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero nos están dejando entrever algunas cosas aquí. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor, o sea, a la mamá osa, con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? O sea, ¿puede usted hablar a las nubes para que llueva? Y te dirán ellos, henos aquí, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza? Cuando yo leí esos versos me recordé cuántos años de falta de agua tuvimos aquí. ¿Cuántos años? No fueron como 10 o 13. Hermano y hermana, y eso es Dios hablándole a una nación. Y ahí es donde empieza el hombre entonces con la poca sabiduría y el poco entendimiento y lo poquito que tiene, y dice, no, entonces vamos a racionar el agua. Aquí no nos ha tocado, pero vamos a racionar la electricidad. Vamos a rebajarle a estos gastos. Estamos entendiendo lo que el Señor está hablando. Hermanos, hermanas, si el Señor dice, ya no más agua para Queensland, eso no lo puede deshacer nadie. Pero mientras no estamos en esas, despilfarramos, gastamos, abrimos los chorros. Ahí está. ¿Sí o no? Y lo tomamos por sentado. Como 10 años de sequía hubo aquí, hasta que el Señor tuvo misericordia. Y seguimos en las mismas, seguimos peor. 39. ¿Cazarás tú a la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están ensanchados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién preparará al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Hermano, eso es una porción de la palabra súper compleja. Yo le animo, como le digo, a que lo lea, lo piense, y ahí hay cosas que usted y yo nunca vamos a poder responder, que no nos alcanzamos ni siquiera. Nos da dolor de cabeza mejor, pues, al tratar de pensar en estas cosas, pero eso está ahí únicamente para recordarnos, uno, de que hay un Dios y hay un solo Dios. 2,
de que todo lo que vemos, todo lo creado, o sea, no hay quien pueda refutar de que existe ese Dios. Y todos sabemos que el postrer estado de Job fue ¿qué? Mucho más bendecido. Y esto es lo que estábamos meditando. Yo no, hermana, no es para hablar de iglesias ni para entrar en juicio, porque no es el lugar de nosotros. Eso le queda a Dios, eso le queda a Cristo, el que va a juzgar. Pero será que estamos viviendo en una sociedad, en un tiempo donde hay altares a un Dios desconocido. Hermano, en Estados Unidos a diario se cierran yo no sé cuántas iglesias. Se cierran. Estamos viviendo en un tiempo donde hay más religión, quizás que nunca. Iglesias en todas las esquinas. ¿Será que se están reuniendo a adorar a un Dios que no conocen? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estabas tú? Le dijo Dios a Job. Cuando estamos conociendo a Jesucristo. Mira lo que dice Gálatas 6:3. Y entonces por aquí me llevaba el Señor para terminar este mensaje. Vamos a leer varios versos. Porque el fin de este mensaje en realidad es darnos ánimo. Es darnos ánimo a nosotros, a cada uno. Porque estamos corriendo una carrera. Pero es una carrera larga. Es una maratón. No estamos corriendo una velocidad de 100 metros, de 200 metros. ¿Y cuántos vieron de pronto en las últimas Olimpiadas, los que corren maratón, cuántos vieron gente desmayada, deshidratados? Qué curioso que el cuerpo necesita hidratar.